Estoy muy agradecido que puedan darse un poco de tiempo para continuar nuestro estudio del libro de Juan. Y pues bueno, quiero simplemente poner una base para poder iniciar este estudio. Vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús, que comprende de Juan 20, del capítulo 20, versículo 1 al 18. Pero en este tiempo que vamos a estar estudiando, quiero que tengan en su mente otro pasaje junto con este, que es Salmos 62:11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y va a ser importante que lo tengan en su mente porque lo que estamos a punto de escuchar es algo sobrenatural, que requería un inmenso poder para poder ser realizado. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora quiero hacer una anotación. No pretendo establecer una base teológica con fechas y momentos u evidencias en relación a la resurrección, sino más bien concediendo la autoridad de la Biblia, narrar el acontecimiento tal como sucedió y revisar la importancia del mismo para ti y para mí el día de hoy. Hemos recorrido hasta este día un gran camino en el libro de Juan, y lo último que nos quedamos es la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Juan ciertamente narra el hecho hasta su muerte y preparación para la sepultura, pero veamos cómo Mateo extiende un poco la preparación del mismo, pero del lado opuesto de la fe, de aquellos que no querían que aconteciera lo que Jesús dijo que sucedería. Yo lo llamo la gran preparación. Vamos a ver qué dice Mateo 27, 62 al 66, hablando de la guardia ante la tumba. Dice, al día siguiente de la muerte de Cristo, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes la guardia, id y asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Si ustedes se dan cuenta, lo que nos está narrando aquí en Mateo es una preparación tratando de evitar a nuestro favor, tratando de evitar cualquier intervención del hombre ante el suceso que Dios quería hacer por su propia cuenta. Ellos, en lugar de estropear lo que Dios quería hacer, lo fortalecieron poniendo trabas que el hombre no podría superar a sí mismo. Pusieron una enorme piedra en la tumba y pusieron un sello. Ese sello representaba al Imperio Romano. Aquellos que quebrantaran ese sello para abrir la tumba estaban marcados de por vida para seguir perseguidos por aquel hecho, por haber tomado la osadía de retar al Imperio Romano en algo que él estableció. Él dijo, no se va a abrir esta tumba. Si alguien viniese y la abriese, todo el Imperio Romano estará contra él. También consideremos el enorme peso que tenía la piedra. Era una piedra, digamos, redonda, más o menos de unos 50, unos 80 y unos 30 centímetros de espesor. Era inmensamente pesada. Varios hombres tenían que ponerla. Y rodarla hacia abajo era sencillo para que sentase, pero quitarla era más complicado. Ya tenemos la piedra, tenemos el sello, pero también se les fue otorgado una guardia de soldados romanos especializados. Ellos cuidaban y sabían que si alguno de ellos no cumplía su estatuto de estar ahí cuidando o resguardando esa tumba, ellos serían muertos, cualquiera de ellos.
Y si no se sabe, todos ellos. Si no se sabe quién fue el que falló, todos ellos serían muertos por haber fallado. Nosotros vemos a estos religiosos queriendo por sus medios estorbar el plan de Dios, como si eso pudiese hacerlo, pero funcionó a favor nuestro. Pusieron más testigos, pusieron más trabas para mostrar el enorme poder que Dios manifestaría en la resurrección de Cristo. Fue una gran preparación la que ellos hicieron y sabemos que no aconteció nada sino hasta el primer día de la semana. Y esto lo sabemos por lo que narra el libro de Juan en su capítulo 20, versículo 1. Sabemos que el Señor Jesucristo debió resucitar después de las 6 p.m. del día sábado, debido a que no hubo noticia de él, nadie se estremeció ni nadie se asombró de que algo haya sucedido desde el día de su muerte hasta el siguiente día, en el cual nosotros vemos que se acercaron sus discípulos y las mujeres que estaban con ellos. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 20, versículo 1. Dice, y en adelante vamos a leerlo, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué creyó? Que el cuerpo no estaba ahí, porque no había entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús aparece a María Magdalena. Vamos a ver qué acontece. A partir del versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar noticia, para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto y el que había dicho estas cosas. Entonces nosotros sabemos, hasta la narración de Juan, que Cristo ya no estaba en la tumba. Pero para que esto haya acontecido, debíamos pasar algunos obstáculos antes. ¿Qué obstáculos debieron haber pasado? La guardia, el sello, la piedra. Todos ellos removidos y el cuerpo no estaba ahí. Después Jesús se presenta a ella, a María, le da las buenas nuevas y ella vuelve. Los discípulos atestiguaron que Jesús no estaba en el sepulcro y se regresaron, y luego ella nuevamente fue y les dio las buenas nuevas. Ahora vamos a analizar por qué es importante la resurrección. Jesús hasta este momento había hecho todo, de todo. Acuérdense que según Juan,
Nosotros vemos en Juan 1:1 que todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que había sido hecho hubiese sido hecho de no ser por él. Todas las cosas hasta ese momento Dios, Jesucristo ya las había hecho. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. Después vemos la narrativa y vemos que Jesús hizo del agua vino. Transformar una sustancia a otra no es sencillo. De donde no había, él hizo, porque de Dios es el poder. Él había multiplicado los panes. Donde no había, hizo mucho más abundantemente, porque de Dios es el poder. También nosotros vemos que él sanó a los enfermos. No es sencillo. Él sanó ciegos, paralíticos, hidrolíticos, personas con flujo de sangre, pero para él lo podía hacer. ¿Por qué? Que de Dios es el poder. Él resucitó a un muerto, hablando de Lázaro. No es sencillo, pero de Dios es el poder. Hasta este momento Jesús había hecho en vida todo esto y muchas otras cosas más. Yo solo narré algunas. Todo esto mientras él vivía. Quizá su vida sostenía el poder, pero una vez muerto, quizá el poder termine, como puede obrar un poder en algo inerte. Ahí la maravilla era que Jesús era todo hombre y todo Dios, con toda la capacidad de morir, pero imposibilitado al mismo tiempo de dejar de existir y así cumplir su maravilloso plan de salvación. Y lo único que quizá él no podía hacer, lo hizo. Estando muerto, él resucitó. Y él resucitó por ti y por mí. La importancia de la resurrección de Cristo es la siguiente. En la muerte de Cristo, nuestros pecados son pagados. Y en su resurrección, nosotros obtuvimos victoria sobre la muerte. Según el libro de Hebreos, nosotros podemos leer y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Estás tú, amigo, sujeto a servidumbre por temor de la muerte? Dios puso en nuestros corazones un anhelo de vivir. Tú no tienes por qué temer a la muerte porque la muerte ya fue derrotada. Con la resurrección de Cristo, con los testigos que estuvieron ahí, aún y con todos los impedimentos que pudieron poner, y Él quitó, haciendo mucho más evidente su poder. Tú no tienes por qué temer a la muerte. Tú no tienes por qué vivir en servidumbre. Tú puedes vivir el día de hoy. Y fue derrotada la muerte porque Él resucitó. La muerte no lo pudo sujetar. ¡Qué maravilla! La muerte es una sombra para aquel que cree en Cristo Jesús. Gracias a su resurrección, no los puede sujetar. Y si un tiempo estaremos aquí en nuestra carne, otro tiempo estaremos para todos los siglos con Él. Hace unas semanas, nuestro pastor habló acerca de la historia de la muerte. Ahí está ella, acechando y buscando nuestra esclavitud permanente, pero no tiene que ser así. Tú puedes ser libre y tener paz, porque Él resucitó. Vamos a ver algo. ¿Recuerdan la preparación que sostuvieron los religiosos para tratar de evitar que se interviniera por parte del hombre para fingir una resurrección del Señor Jesucristo? Vamos a ver qué pasó con él. Allá en Mateo 12:40 nosotros vemos lo siguiente. Dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ellos le pidieron a Pilato que hiciera esta preparación por esto que había comentado el Señor Jesucristo. Ellos le pedían una señal y él dijo, yo les voy a dar una señal. Yo voy a resucitar al tercer día. Yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches
y entonces resucitaré. Y temiendo que fuera a ser fingida esta resurrección del Señor Jesucristo, ellos pusieron trabas, ellos pusieron, digamos, bloqueos para evitar que el hombre interactuara. Gracias a Dios por eso, porque el hombre no podía intervenir, sino solamente el Señor. Y quiero que sepan algo, la señal se les fue dada. Allá en Mateo 16:18 nosotros vemos lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando del Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, la muerte no podía sujetar, no prevalecería sobre el Señor Jesucristo, les habían dicho. Y en Mateo 28 nosotros vemos lo que pasó en la resurrección. Pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre él. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve, y el miedo de él y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Nosotros vemos cómo se complementa la narrativa de Juan aquí en Mateo. Y nos dice que sí, ahí estaban presentes todos los estorbos, pero derrotados. Una piedra removida, un sello roto y una guardia inútil. El día de hoy, ¿cuáles son los estorbos en tu vida? ¿Qué es lo que te tiene atado en ese sepulcro en el cual estás muerto? ¿Un vicio? ¿Una conducta? ¿Un pecado oculto? El ángel les dijo a ellas, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues hace resucitado como dijo. Venid y ved luego donde él fue puesto el Señor. Dijo, él resucitó como él dijo, y como él dijo, también nos ha dicho a nosotros que por medio de él tenemos salvación y que la muerte no nos puede sujetar. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Puedes ser libre tú el día de hoy, gracias a la resurrección de Cristo. Gracias a la muerte de Cristo, Él pagó por nuestros pecados, pero por su resurrección tenemos victoria ante el poder del pecado, de la muerte, cómo nos quiere sujetar. No importa lo complicado del escenario, Cristo puede y quiere salvarte. La tumba vacía, ahí está. Él quitó la piedra, Él quitó el sello, Él quitó la guardia. Y yo te quiero decir que a ti, Él te puede quitar cualquier estorbo. ¿Piensas que tus pecados son más grandes que lo que Dios puede hacer por ti? Pues yo te digo lo que dice Salmo 62:11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Él tiene poder para librarte. Él tiene poder para salvarte. Su resurrección nos lo dice. No hay nada que le pueda ser quitado. Él ha hecho todo. Hizo todo en vida. Y aún en su muerte, Él pudo resucitar. Yo te quiero decir que ante la duda, como algunos dicen, que decían allá en Mateo 16, decían, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Dice que iban caminando, iban pensando en que querían ver al Señor, pero decían, ¿quién va a remover esa piedra? Está enorme, es gigante. Y solamente un versículo después dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, que de Dios es el poder. Quizá tú puedas decir, pero ¿quién me va a ayudar en este enorme problema?
El Señor solamente quiere que vayas caminando hacia Él. Como ellos tenían sus dudas, decían, ¿quién me va a quitar la piedra? Pero seguían avanzando, no se detuvieron, seguían avanzando hacia esa tumba que descubrieron que estaba vacía. El Señor no te pide que tú lleves toda la infraestructura para poder quitar las cosas tú. Él dice, acércate a mí, yo voy a quitar esa piedra, yo voy a quitar esa guardia, yo voy a quitar ese vicio, ese pecado oculto, esa tendencia pecaminosa que tienes. Él la puede quitar y la quiere quitar. Quizá te preguntes, ¿quién me va a ayudar con este problema? Cristo lo hará. Él quitará la muerte que está derrotada y tú no tienes por qué servirla más. Tú ya no tienes por qué estar en servidumbre, gracias a la resurrección de Cristo. En su resurrección, nosotros encontramos victoria y salvación. En Génesis 3:15 nosotros vemos, y Jesús le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué sucedió el día de la resurrección de Cristo? La serpiente que estaba en enemistad fue derrotada completamente. Ciertamente Cristo había sido lastimado el día de su muerte, pero en esa maravillosa mañana de resurrección, Él aplastó de una vez y para siempre la cabeza de la serpiente para que no tuviera jamás poder para lastimarnos. Victoria, mi amigo. Dios nos da victoria. Allá en Juan se nos dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me vio tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quizá tú te sientas muy pesado por todo lo que ha pasado en tu vida, por tu condición actual, pero el Señor Jesucristo te dice, por medio de su resurrección, tú puedes tener victoria. Yo te puedo dar vida eterna. Yo te puedo dar salvación y victoria en ese pecado que tú tienes. Ven, pasa de la muerte a la vida. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando uno muere? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15:54 dice, y 55, y sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando uno muere en victoria, en la salvación del Señor Jesucristo, la muerte no nos puede sujetar. ¿Dónde está la herida con la cual nos puede dañar perpetuamente? No puede. Fue destruida en la resurrección. Satanás pensó que por la muerte de Cristo impediría algo. No pudo ser así. Quisieron evitar una resurrección y no fue así. No querían que saliera, en dado caso, de la tumba poniendo una enorme piedra y sellos y guardias y no pudieron evitarlo. ¿Tú piensas que tus problemas son más grandes que este Dios del cual estamos hablando el día de hoy? No tengas duda, amigo. No hay duda. Cristo, en Cristo nosotros tenemos salvación. Dice en Hechos 2:27, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Está hablando del Señor Jesucristo. Cómo Él y cómo nosotros no vamos a permanecer, sino que seremos juntamente con Él resucitados. Él fue el primero de la resurrección. No hay victoria en la muerte. La victoria está en Cristo. Ahora yo quiero decirte algo. Si no has recibido al Señor Jesucristo, si tú no has adquirido esta victoria por medio del Señor Jesucristo, es momento. Tú puedes hacerlo. Quizá tú digas, yo ya tengo al Señor Jesucristo. Pues déjame decirte algo. Tú eres testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres testigo de la resurrección.
Y quizá tú digas, pero yo no estuve ahí, ¿cómo puedo ser testigo? Porque la obra de Dios vivo, actuando en ti, verifica, la, da veracidad a la resurrección de Cristo. Cada vez que tú vas por la calle y dices, es que Cristo cambió mi vida, eres testigo de la resurrección de Cristo. Estás diciendo, Cristo vive, no se quedó en esa tumba. Cuando tú vas y predicas a los hombres y les dices, el Señor Jesucristo quiere liberarte como me ha librado a mí de la carga enorme del pecado, y Él puede darte salvación y Él puede darte vida, tú estás siendo testigo de la muerte de Cristo. Según el libro de Hechos 1, cuando dice, eres testigo de su resurrección. Pero también, juntamente con, como somos testigos, somos deudores a todos, a sabios, a no sabios, a todos somos deudores. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado esta carga de llevar el evangelio. Tú que eres salvo, ¿qué estás haciendo para llevar a otros a los pies de Cristo y que puedan obtener este enorme poder que el Señor les ha dado en su resurrección? Si tú, hermano, no estás haciendo nada, eres deudor a todos. Y te debe urgir llevar la palabra de Dios a otros y ganar las almas para que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Porque Él ya puso todo y Él nos dio la victoria. Quizá tú puedas decir, yo no sé cómo hacerlo, no puedo, nunca lo he hecho. Te recuerdo el Salmo 62:11. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder de darte a ti también la victoria para poder llevar su nombre a otras personas. Y si tú eres de esas personas que aún no han recibido al Señor Jesucristo, yo te quiero decir, como le dijo el ángel a María, le dijo, no temas, porque Él ha resucitado, como dijo. Tú no tienes por qué tener temor a la muerte, porque el Señor ha resucitado y juntamente con Él también a ti te va a resucitar. Y te dará victoria sobre todos tus problemas y te dará consuelo y paz. El Señor no dijo que la vida cristiana sería sencilla. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. El Señor nos invita a tener su paz. Y el Señor te invita a ti el día de hoy a recibirlo como Señor y Salvador. Si tú el día de hoy aún no has considerado poner al Señor Jesucristo como alternativa para ese enorme peso que tienes de culpa por tus pecados y tu vida pasada, hoy es una buena oportunidad por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, en el cual nos dice que fuimos libertados y Él pagó todo y venció y nos dio victoria sobre la muerte y el poder de la muerte. Tú puedes recibir al Señor el día de hoy y tener victoria también. Si esa es tu decisión, yo te invito a que me acompañes en esta oración que voy a hacer para que el Señor Jesucristo sea parte de tu vida y tú puedas aprovechar el beneficio de la resurrección de Cristo, su muerte para pagar nuestros pecados y su resurrección para darnos victoria en cada día. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, el día de hoy entiendo, Señor, que he pecado, pero que ese pecado que me aflige y me atribula, Señor, no es más poderoso que tú. Tú dices en tu palabra que tuyo es el poder. Y ese poder, Señor, yo quiero que venga a mí. Líbrame, Señor, de mis pecados, de los cuales yo soy culpable. Perdóname, Señor, por esta vida que he llevado sin considerarte y sálvame, Señor. Dame salvación, que tu Hijo Cristo Jesús pueda operar en mí como lo ha hecho en otros, Señor, y pueda darme salvación. Quiero que Él sea mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, aquí terminamos esos eventos que compenden del versículo 1 al 18 del libro de Juan, capítulo 20. Espero que han sido de bendición. La resurrección de Cristo es real y trae poder a nuestra vida. Tómenlo cada día y sirvamos. Muchas gracias.